Bienvenidos a ¿Qué te pasa, Calabaza? Un podcast en el que cada semana yo, Bernardo, y yo, Begoña, les estaremos hablando de lo mejor del entretenimiento de terror. Esta semana les traemos la continuación del episodio de la semana pasada sobre relatos de terror con nuestro gran invitado, David Marín. ¿Cómo estás, David? Hola, muy bien, encantado, muy contento, la verdad, de estar aquí con vosotros y de seguir hablando de estas cosas que tanto nos gustan, de los cuentos y los relatos de terror. Nosotros también estamos emocionados de tenerte, David, y también estamos muy emocionados de continuar con este tema tan interesante que se quedó a la mitad la vez pasada. Si no han escuchado la primera parte, no sé qué están haciendo escuchando vayan a escuchar el otro y ya regresan. Y pues la vez anterior nos quedamos en Lovecraft, en eso fue en lo que terminamos, y ahorita ya pues entrando un poco más en lo que es la actualidad, por así decirlo. Vamos a continuar con este tema de en dónde está el relato de terror en estos momentos. Claro, pues todo el tema, por ejemplo, todo el tema de Lovecraft, por ejemplo, lo habíamos dejado hablando con todos las influencias que tuvo y demás, pero luego también el tema de Lovecraft sí que es importante por enlazarlo un poquito con el futuro, porque Lovecraft, creo que no lo llegué a comentar, era, por ejemplo, él tenía bastantes problemas de prejuicios, era bastante misógino, tenía el síndrome de Edipo, era bastante racista, pero todo esto era, de alguna manera, era una personalidad muy incoherente en muchos sentidos, porque podía ser una cosa y lo contrario al final, ¿no? Era, por ejemplo, era muy racista, pero luego consiguió ser muy amigo de Robert Bloch, el escritor de Psicosis, que lo conoce todo el mundo, sobre todo por la película, pero Robert Bloch era judío y sin embargo fue un grandísimo amigo suyo. Entonces tenía un poquito toda esta serie de contradicciones que lo hacían pues ser lo que era, y a partir de ahí pues fue saliendo, después de Lovecraft salió lo que era el círculo de Lovecraft, que fueron toda una serie de escritores también que aparecieron junto con todo lo que son las revistas, las Fairy Tales, todo lo que es el fandom que comenzó a aparecer entonces, que movió muchísimo el género de terror, precisamente a base de relatos, no a base de libros, porque pensad que no lo llegamos a comentar porque es imposible comentarlo todo, pero en Inglaterra, por ejemplo, todo lo que se llevaba mucho lo que era la literatura de kiosco, algo que aquí en España cada vez hay menos kioscos, la verdad. Es muy complicado encontrar editoriales que vuelvan a hacer los libros, o de alguna manera que los publiquen en kioscos. Es muy raro, pero por aquel entonces sí, se llevaba mucho y era muy importante, un factor muy importante la literatura de kiosco. También salieron la gente leía mucho y lo compraba en los kioscos, los famosos los Penny Dreadfuls, ¿no? Que eran historias y relatos muy cortitos que la gente iba comprando por un penique, y eran historias pues muchas veces de terror o muy macabras que aparecían ahí, y de todo este fandom apareció toda una serie de lo que fue el círculo de Lovecraft, digamos, que es la herencia que nos dejó Lovecraft, que fueron ampliando a partir de todo lo que creó H.P. Lovecraft, pues fueron ampliando todo su universo, esos arquetipos, ese mundo primigenio oculto que nos acecha y que está ahí y que juega con nosotros y con todas las reglas del cosmos. Pues a partir de ahí aparece, incluso también es germen Lovecraft de muchos de los relatos, rompe lo que son las reglas también del tema con lo fantástico, a la hora de escribir ciencia ficción. También tuvo mucha influencia, más allá del terror. Digamos que los tentáculos de Lovecraft pues son bastante amplios, y bueno, junto con Lovecraft pues podríamos hablar, o los más conocidos, así entre comillas, pues por ejemplo tenemos a Robert E. Howard. Serían como tres, ¿no? Igual que antes hemos dicho que los tres grandes así del terror, entre comillas, o pilares, pues sería Maupassant, Poe, Lovecraft, cada uno que los ponga en el orden que quiera.
Pero luego junto con Lovecraft pues tendríamos como discípulos o grandes amigos pues, a Robert E. Howard y a Clark Aston Smith, que son dos escritores maravillosos. Aston Smith es de mis favoritos, por ejemplo, pero Robert Howard vivió muy poco, fueron 30 años. Y bueno, él se pegó un tiro, ¿no? Se suicidó después de la muerte de Lovecraft. Tenía bastantes problemas y demás, pero bueno, no pudo soportar la vida y decidió quitársela. Pero escribió muchísimo, lo conocemos sobre todo por el tema de Conan el Cimerio, ¿vale? O Conan el Bárbaro, como lo pusieron en la película. Pero a partir de ahí crearon también un universo y ayudaron a formar, aumentar y amplificar todo el universo de Lovecraft, ¿no? Tenemos los relatos, tiene muchísimos relatos. El de los gusanos de la tierra, por ejemplo, es un relato increíble. Pero escribía muchísimo Howard, relatos, no solo de terror, sino que tiene muchos relatos. Le encantaba el boxeo y tiene relatos pues de boxeadores o esas trifulcas en bares y demás. Tiene toda la saga de Conan, escribió muchísima fantasía, muchísimos relatos. Te escribió también cosas de western. O sea, escribió de todo. La forma que tenía de escribir, además, muchas veces él creaba la historia. A lo mejor, pues si quería hacer una historia de vaqueros, pues le cambiaba únicamente, en vez de espadas, pues ponía pistolas y ya está. Tenía una manera de escribir muy peculiar, muy potente también. Y bueno, y Clark Aston Smith, pues lo mismo. Era quizá de los tres, de esta tríada de horror Lovecraftiano, era como el más onírico, ¿no? Como el más poeta también. Que bueno, que los tres escribieron poesía, que esto sería, me viene ahora a la cabeza, pero el tema de la poesía con el terror va muy intrincado también, pero esto nos daría para otro tema. Pero Clark Aston Smith era el bardo, ¿no? de los tres. Escribe, la forma que tiene de escribir, tiene una sensibilidad espectacular, pero espectacular, es increíble. Este hombre pues ya vivió más tiempo, ya se acercó más casi pues nació en el 893, pues sí, ya fueron casi 70 años lo que vivió, no como nosotros. Lo que pasa es que dejó de escribir muy joven. Él dejó de escribir después de la muerte de Lovecraft. Pues al poquito tiempo él continuó escribiendo, pero se dedicó a otras cosas relacionadas con el arte. Pero bueno, pero también en cuanto a tema de terror, pues él creó todo lo que es la cosmogonía, la trilogía, digamos, de universo. Tiene todo lo que es una saga de relatos en el universo de Hyperborea. Él creó su universo propio. Luego tiene otra que era Aberoigne, que se publicó hace poquito por Valdemar, también con otra serie de relatos. En Hyperborea, digamos que sería así a grandes rasgos, tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero vendría a ser una época previa al nacimiento del hombre, entre comillas, pues como una etapa, digamos, primitiva de la humanidad. Lo que es Aberoigne se correspondería a lo mejor a una etapa medieval, pero medieval con elementos asustantes, con elementos como las sectas, hombres lobo, licantropía, el lobisome, que me encanta esa palabra, la de lobisome en vez de licántropo, gárgolas, muy enraizado con eso. Y luego tendría otra, digamos, como tercera parte o tercer universo, vendría a ser un futuro, donde un futuro alternativo, pero también con magia, con sectas, que es todo lo que es el mundo de Zotic. Y esos serían sus tres universos. Aparte escribe muchísima poesía y tiene muchísimos relatos que yo recomiendo leerlos siempre, porque es una forma de escribir muy distinta a la que tenía. Igual que Robert Howard era muy potente, Lovecraft quizá era más barroco a la hora de escribir. O sea, meterte en el mundo de Lovecraft es complicado muchas veces porque no estamos acostumbrados a leer. Aparte de que necesitas encontrar una buena traducción, que es muy importante, no estamos acostumbrados a leer la forma, el estilo de Lovecraft, ¿no? Es como
que cuesta entrar. Ahora mismo la gente en esta época de la inmediatez lo queremos pam, 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 y el tipo de escritura pues también gusta muchas veces que sea como más directo, pero vale mucho la pena. Y Clark Ashton Smith es eso, ¿no? Es poesía pura, tanto la visión como los cuentos, la forma que cuenta las cosas es muy, muy, muy interesante, y yo lo recomiendo siempre, vamos. Y claro, también el tema de hablar de todo esto vendría a ser, podríamos hablar, es el origen un poquito de lo que es el nihilismo, ¿no? Que es esa explicación del hombre ante la nada, que luego la vamos a ir recogiendo de manera más moderna y con un punto de vista cambiado o visto desde otro ángulo, porque en el fondo estamos mirando el terror, lo estamos mirando es una misma cosa, pero lo estamos mirando desde distintos puntos de vista, con distintos autores, y todo eso lo va a recoger pues autores como Fracassi, ¿no? Fracassi, perdón, como Ligotti. Ligotti vendría a ser una de las vías de lo que es el nihilismo moderno en la literatura de terror, pero que no deja de venir de ahí, en el fondo, de Arthur Machen, y que evolucionó hasta Lovecraft. Oigan, y no sé si se han dado cuenta, pero todos los autores que han mencionado hasta ahora han sido hombres. Yo sí me di cuenta. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poco, David, sobre si hubo alguna mujer importante en los relatos de terror? Claro, sí que hubo. El tema es que hay una cosa muy, muy curiosa. Realmente, bueno, es conocido por todos el problema que hubo o de visibilidad que tenían a lo largo de toda la historia las mujeres que escribían. Ha sido un hombre, pues nos guste más o nos guste menos, pero ha sido así. Ha sido un hombre, un mundo realmente pues dominado, o donde ha predominado, digamos, el género, el hombre a la hora de escribir. Sí que escribían, lo que pasa es que, por ejemplo, no lo comentamos, pero todo el tema de las hermanas Bronte, por ejemplo, en todo lo que es el tema de la literatura victoriana, fueron muy referentes en todo lo que es el tema, aunque no se hable mucho. Ahora se están empezando a descubrir muchas autoras, pero lo que era la literatura de kiosco, sobre todo inglesa, que se conoce como literatura de kiosco, se leían a muchísimas. Las que lo mantuvieron vivo realmente fueron las mujeres. Lo que pasa es que ahora es cuando estamos empezando a descubrirlo, y a lo mejor da la sensación a día de hoy que decimos literatura de kiosco y como que parece de kiosco, como que parece una especie de bueno, literatura de eso, ¿no? No es literatura de librería, es como de kiosco, parece como un término menor, pero ojo, es que hay que ponerlo en su contexto también, en el momento, en su tiempo histórico, y realmente movieron. Ellas fueron las que mantuvieron vivo el tema del terror, muchas veces con seudónimos en algún caso, pero claro, tenemos hay escritoras fantásticas como Edith Nesbit, por ejemplo, que escribió las Bronte, sobre todo Charlotte Bronte, pero ella era ese tipo de la literatura de entonces. Claro, la literatura, lo que es victoriana, es que tenía como tres pilares o que tocaban, ¿vale? Una era sobre todo la mujer, ¿vale? Tenía, digamos que podíamos entenderlo, habían como eran tres pilares, pero que fue la renovación del gótico, fueron las escritoras victorianas, y era las características, digamos, ¿no? Sería la bella en apuros, siempre hay como una dama que está en apuros, luego las atmósferas de misterio y de terror, y luego también la amenaza de lo viejo o de lo antiguo frente a lo nuevo, ¿no? Y todo eso lo mantuvieron ellas vivas, que luego ha ido evolucionando. Realmente ahora sí que, por suerte, podemos decir que ha cambiado, pero tenemos también la suerte. Hay editoriales que están reeditando y escarbando. Hay un libro de relatos que se lo dio a la editorial Impedimenta, pues la propia biblioteca inglesa
les ofreció un catálogo de relatos de autoras desconocidas, precisamente de todo ese periodo, que se llama, ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente, lo podéis buscar, creo que se llaman Las Mujeres del Terror o Las Mujeres del Horror. Es una antología de relatos, tienen 3 impedimenta, tiene unas que es de como de mujeres asesinas, otro que suena un poco así, un poco peligroso, pero bueno, pero lo tienen, de mujeres asesinas. Luego tienen otro que es de mujeres escritoras de terror, y luego tienen otro también de mujeres con historias de miedo, también asustantes. Tienen 3. Pues fue la misma biblioteca inglesa la que les ofreció ese catálogo con autoras. O sea que sí que habían, pero nos está costando. Bueno, ahora parece que hay interés y bueno, y estamos ahí. Parece que ahora nos las están empezando a presentar y se agradece, aparte que están saliendo muchos. Pero así como referente, pues tenemos a Shirley Jackson, ¿no? Por ejemplo, sería uno de los pilares así más conocidos que hay que leer, estadounidense. Y hay que leer, por ejemplo, el relato de la lotería. Es un relato que te deja los pelos de punta y realmente no te explica nada. O sea, no sé si lo habéis leído o si lo conocéis. Sí, yo sí lo conozco, es muy bueno ese relato. Claro. Yo la verdad es que no lo ubico, entonces ¿por qué no nos platicas de qué va? Claro, pues el tema de la lotería es eso, o sea, es un pueblecito que cada año hacen un sorteo, una lotería, pues reparten números, pero en ningún momento te explican realmente ni qué es lo que ganan, sino Shirley Jackson te consigue crear una atmósfera realmente muy, muy, muy perturbadora y de muy mal rollo, porque en ningún momento te explica qué es lo que pasa, pero sabes que ni por qué realmente lo hacen, ni cuáles son los orígenes de esa tradición, que sabes que es desde hace cantidad de tiempo, y hacen un sorteo y nadie quiere que le toque el sorteo. Nadie sabe lo que va a pasar y te va creando una atmósfera que vale muchísimo la pena. Y ese tipo de escritura es muy propia de ella. O sea, tiene bastantes relatos en el que el estilo y la forma es lo mismo. Y es muy potente, muy potente. La verdad, Shirley Jackson es de las grandes. Hay también películas que han ido haciendo, pues bueno, más o menos. Ya sabemos cómo son las películas, pero bueno, que están curiosas para como introducción a la vida de la autora y demás, pues están bien. Pero el relato de la lotería, por ejemplo, es un relato que de los pilares, de las cositas que vale la pena. Además tienen nada, son 12 páginas, no recuerdo ahora, pero se leen en 15 minutos. Es un relato muy, muy, muy cortito y que vale mucho la pena, ¿no? Es un ejemplo perfecto de la potencia que puede tener un relato, más allá de algo que a lo mejor con una novela, esta historia en novela, es que no tendría sentido. O sea, no tendría sentido o habría que poner, no te lo transmitiría. Esa sensación que te deja es muy complicada de llevarla al lector, a la experiencia del lector en 300 páginas, por ejemplo. Es complicadísimo. Pero claro, mujeres actuales, pues tenemos también, por ejemplo, Anna Starobinets, que es, quizá ya nos vamos un poquito más a la actualidad, ¿no? Pero por ejemplo, Starobinets es de mis escritoras favoritas, es como una especie de referente que la tengo ahí, que se nos han publicado, bueno, se va publicando cosas con cuentagotas. Cuando empezó a escribir y apareció, pues ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Le llamaron la nueva Stephen King rusa, nunca se sabe hasta qué punto, pues es cosas publicitarias o realmente méritos de la autora. En este caso sí, son méritos de la autora. No sé yo hasta qué punto Stephen King, pero es una escritora fantástica que además estuvo en Barcelona hace poquito en un festival, en el Festival 42, que he sido por primera vez. Y bueno, y tuve la suerte pues de poder conocerla y de poder asistir a una conferencia suya que dio, donde explicaba un poco su visión del terror, ¿no? Y tiene tanto libros infantiles, muy curioso también, que esa es otra faceta que no hemos comentado, pero hay muchos escritoras de terror que compaginaban el terror con cuentos infantiles, que parece como
como muy contradictorio, ¿no? Que tiene que ver, pero bueno, pero es así, ¿no? De estas curiosidades que sean. A lo mejor el terror de los niños no está tan alejado del terror que padecemos los adultos muchas veces. Pero ella, la visión que tiene es un poco esta aproximación a la que comentábamos anteriormente, que ha ido sufriendo el terror, ¿no? A través de lo cotidiano, de elementos cotidianos, pues te consigue inquietar muchísimo, y tiene una manera de retorcer acontecimientos o de, sobre todo, ella los bichos, las cucarachas y demás, son los animalitos así, los insectos, es algo que además ella lo comentaba, ¿no? Que como que le despiertan mal rollo, y los utiliza mucho en sus relatos, pero a través de situaciones muy cotidianas y personajes que te puedes encontrar perfectamente en el día a día, pues consigue crear unas atmósferas. Está muy bien. Tiene cuentos, sobre todo ya tiene libros. Es complicado ajustarla al tema de un género como escritora de terror, porque el terror es algo tan transversal, ya lo he comentado alguna vez, que es muy difícil realmente encasillarlo, ¿no? Quizá por eso a la gente le cuesta reconocer o decir que lee terror. Pero ella tiene libros, digamos que son mezcla de ciencia ficción, pero son muy inquietantes también. Tiene libros como El Vivo, pero a nivel de relatos, que es lo que estamos hablando, los relatos del libro, tiene 2 antologías. Uno que se llama Una edad difícil, que es fantástico, y precisamente el relato que da nombre al libro, a Una edad difícil, pues vale muchísimo la pena. Sí que es cierto que cuando acabas leyendo sus relatos hay veces que te quedas como o no has entendido nada, o dices que me ha contado, pero más allá escarbas y aunque no hayas entendido a lo mejor alguna cosa, necesites darle una segunda pasada o una tercera o una cuarta ya por disfrute personal. Sí que te deja... son relatos que dejan pozo, ¿no? Cuando cierras el libro y al cabo de una semana, 2 semanas, ves que te sigues acordando tienes todavía esa sensación, todavía perdura en el lector, pues como que dices, pues quizá ha valido la pena esto que he leído. Y luego tiene otro que es también otra antología que salió hace poco, creo que hace un par de años la publicaron, o llegó aquí a España hace un año, que es La glándula de Ícaro, que también yo recomendaría aquí empezar leyendo por Una edad difícil. Sé que es cierto que puede ser difícil a lo mejor encontrar el libro, porque son tiradas que según donde esté uno, pues a veces o están ya descatalogados a lo mejor, aun siendo moderno, pero hacen tiradas muy pequeñas, ¿no? O sea, es una cosa extraña lo que nos llega al menos aquí a España a veces de esta autora, o la forma que tiene de llegar. Pero bueno, y tiene que presentar más cosas. Ahora están publicando pues libros suyos infantiles, que son maravillosos, yo también los leo. O sea, me gusta tanto esta escritora que me trago hasta los cuentos infantiles sobre detectives animales y investigando crímenes de monstruos, bueno, crímenes de otros animales, y están muy graciosos. Y ahora que estamos entrando un poco más a la modernidad, creo que no podemos obviar a Stephen King, el maestro de terror, que si no lo han escuchado, nosotros tenemos un episodio en el que hablamos acerca de su bibliografía en general y de su historia, así que vayan a escucharlo, no se lo pueden perder. Pero hablando en específico de autores un poco más, no quiero usar la palabra chicos, pero más bien autores que tienen menos bibliografía publicada y que son un poco más desconocidos, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza para darle una recomendación de una lectura a nuestros escuchas? Pues por ejemplo, aparte de Stephen King, tenemos, si tuviese que seleccionar, yo siempre digo lo mismo y tengo a compañeros también que opinan lo mismo. El mejor libro de relatos, digamos, que tiene King, porque todos son buenos, relatos escribe muy bien, y muchos, ¿no? Pero si tuvieses que elegir una antología de todo lo que tiene King, antología de relatos, ¿cuál te cogerías? Pues el de El umbral de la medianoche es fantástico, ¿vale? Tiene ese libro es uno de los
de los pilares o es el libro donde todos los relatos son buenos. A veces hay gente que las antologías no le gustan o no que no le gusten, pero es muy difícil darle un 10 a lo mejor a un libro de relatos porque no es como un libro, que el libro te gusta y dices, pues mira, le doy una puntuación. Una antología tiene tanta variedad que a lo mejor todo no te gusta, pero es que de ese libro todos son buenos. O sea que ese hay que leerlo. Además, curiosamente, de ese libro no me acordaré ahora, hay un relato que es Los misterios del gusano. Es Los misterios del gusano. Ahora me ha venido que salió una serie ahora de Whitechapel, precisamente se basa en eso, que tiene relación, para que veáis la influencia, es de horror cósmico, o sea, tiene relación con todo lo que es el mundo de Lovecraft. King es un gran aficionado, bueno, es un lector insaciable, este señor, aparte de escribir como una bestia, que no se sabe nadie de dónde saca el tiempo ni cómo consigue escribir tanto, pues además es que lee más de lo que escribe, o sea que no sé, realmente nos tendría que escribir un libro diciéndonos el secreto de cómo consigue doblar el tiempo o utilizarlo para hacer tantas cosas y tan bien. Pero tiene el relato que precisamente sale de ahí, de Lovecraft. Pues King, yo me quedaría con ese que os he comentado, con los de El umbral de la noche, que todos los relatos son, la verdad es que son fantásticos. Y luego, también así moderno, claro, no podemos entender el terror actual sin hablar de los libros de sangre de Clive Barker. Son fundamentales también, son todos relatos. Él los fue publicando. Alguno lo publicó suelto en alguna revista, pero vamos, salieron directamente en 2 volúmenes, bueno, en varios, depende de la edición, salieron o en 4 volúmenes, los fueron dividiendo. Aquí en España realmente depende de la editorial, pues varió, es un poco caótico porque según la editorial fueron cambiando editoriales, me imagino que por temas de derechos, pero a Barker los relatos hay que leerlos. Cuando salieron los libros de sangre, el propio Stephen King dijo de él, que era su nuevo sucesor, o sea, dejó loquísimo a la gente. Aparte tiene una novela muy cortita que es la del corazón condenado, que es de la película de Hellraiser, que aquí en el podcast sé que habláis de cine también mucho. Pues la novela de Hellraiser está inspirada en esa novela corta del corazón condenado, igual que Candyman. Candyman está inspirado en el relato de lo prohibido, que está en los libros de sangre. Y a Clive Barker hay que leerlo, ¿vale? Es inglés, está vivo todavía, es de los poquitos que hemos hablado ahora de momento, que podemos decir que todavía continúa vivo. Y la verdad es que cambió, la visión del terror la cambió completamente en su momento cuando sacó los libros de sangre. Un terror completamente distinto, mucho más disruptivo, un terror descarnado, realmente muy, muy salvaje, y que hasta ahora ha sido difícil también. Yo creo que no han hecho muchas adaptaciones de los relatos al cine suyas, porque es muy difícil en la sociedad actual donde estamos plasmar ese culto, digamos, al culto, a lo que es el dios de la carne, o una sexualidad a lo mejor, y un erotismo como muy salvaje y muy descarnado en muchos momentos, y quizá por eso no es complicado, ¿no? En una sociedad que hemos evolucionado mucho, pues a veces quizá no tanto a la hora de no sabría cómo decirlo, pero quizá hemos retrocedido más de lo que queremos pensar a la hora de aceptar algún tipo de cosas, o a la hora de que nos presenten según qué imágenes o según qué escenas que realmente están ahí, pues no nos gusta, ¿no? Nos gusta mirar quizá para otro lado, y Barker hace que no gires la cabeza con sus cuentos, te hace mirar y te gusta realmente lo que ves, aunque eso quizá te pueda asustar en algún momento. Pero claro, luego también el problema de Barker
Yo lo recomiendo leer hasta los libros de sangre, Hellraiser también, pero luego ya a partir de ahí, pues a mí y a unas cuantas personas más, pues quizá nos dejó de interesar porque cambió totalmente el chip, ¿no? Él se desentendió completamente de los libros de sangre, de alguna manera, entre comillas, y pasó a hacer un tipo de terror, no tanto terror, sino quizá más como Neil Gaiman, se fue más por los derroteros quizá de la fantasía oscura, y ahí cambia bastante, y idealizó al mal, que es uno de los problemas yo creo que tenemos actualmente, que le ha hecho mucho daño al género de lo fantástico y del terror, y que ha sido la idealización del mal, ¿no? Se ha dejado de creer en el mal como tal, como en mayúsculas, de que el mal existe, de que está ahí, de que es algo palpable, algo que nos acompaña y que bueno, que existe, ¿no? Que realmente hay gente mala, punto. Y no el buenismo actual o también, que lo hemos visto mucho con los vampiros de Anne Rice, que falleció hace poco, lamentablemente, pero bueno, con los vampiros de Anne Rice también, ¿no? Es esa digamos, al monstruo, la idealización del monstruo, ¿no? Como que el monstruo quizá no es tan malo, sino que en el fondo es un ser bondadoso, pero que las circunstancias, ¿no?, le han hecho... Es como ver al monstruo como un patito feo, cuando realmente el monstruo es un monstruo. O sea, el mal, los monstruos, aunque no nos gusten, existen. Y eso le ha hecho mucho daño, yo creo, al género actual del terror, y sobre todo aquí en Europa o en Estados Unidos, quizá en Japón, por el tipo de cultura, lo hayan vivido de otra manera, ¿no? En la cultura asiática. Pero yo creo que ahora mismo esto sí que le ha hecho mucho daño, y nos va a costar, tanto en el cine también, pero nos va a costar un poco retomar. Parece que estamos cogiendo otra vez el camino, de nuevo, por esta visión nueva, pero cuesta que el terror levante la cabeza. Y bueno, eso serían, digamos, de los actuales. Esas son dos clásicos. Luego Ligotti, que va más enfocado, es un terror nihilista. A Ligotti hay que leerlo, ¿vale? Nació a mediados del siglo pasado, que no está tan lejos, el 1900, él nació por el 1950, 1953, creo. Y bueno, y ha creado toda una corriente, una visión del terror totalmente nueva, totalmente distinta, que es lo que es el bait horror o el nihilismo, que va muy entroncada también con Lovecraft, ¿no? Si es que las raíces salen mucho de ahí. Y este señor Ligotti ha creado también toda una serie de discípulos o de escuela, ¿no? Con Slatsky, John Padgett, Michael Cisco, por ejemplo. Son libros y son autores de terror también, que son como discípulos suyos. Hay una revista, por si la gente quiere tomar nota, que se llama Bastarian, que la publica Grimscribe, que es una editorial, la página, digamos, una editorial donde publica el tema de Ligotti, que se publican muchísimas cosas de terror, y creo que se pueden descargar de forma gratuita. Además, están en inglés, eso sí, es la única pega, si no se lee en inglés, pero vale mucho la pena. Ahí aparecen, si se quiere estar un poquito al tanto de toda esta corriente o de nuevos autores que van saliendo en Estados Unidos, sobre todo, y nuevos así movimientos o maneras de ver el horror. Es una revista que yo recomiendo muchísimo, Bastarian, y bueno, y se le puede echar un ojo. Ahí también está, hablando de mujeres, ¿no?, que antes lo comentábamos, Gemma Files, por ejemplo, que ha sacado ahora un libro de relatos que se ha publicado hace nada, de Esto no es para vosotros, que yo personalmente no lo he leído otros relatos suyos, precisamente en Bastarian, pero este en concreto no, pero escribe muy bien, es americana, crítica de cine. Tenemos a Nadia Bulkin también, otra escritora fantástica, que mezcla mucho todo lo que es el tema, tiene raíces asiáticas y mezcla, hay un choque de culturas ahí, una fusión muy interesante, además que tiene una manera de escribir a nivel también
muy influenciada por Lovecraft, lo que es horror cósmico. La verdad es que escribe muy bien. Es una autora que vale mucho la pena. Lisa Tuttle también, podríamos hablar de ella, que es otra escritora que se la conoce más, quizá tiene libros escritos con R.R. Martin, ¿vale? A dúo. Quizá la conocen más por el tema de ciencia ficción o las cositas de fantasía, pero tiene libros de terror, vamos, que son espectaculares. Una antología que tiene suya que se llama Nido de Pesadillas es fantástica, ¿vale? Que eso tiene muchísimos relatos ahí y es una maravilla. Luego tiene otras, solo tenemos 2 realmente aquí traducidas, y luego hay otra que es no recuerdo la editorial, pero el libro, la antología se llamaba Retratos del Cuerpo, y también es otra antología de relatos escritos por una mujer. Además, es curioso, a mí personalmente, igual que hablamos de escritores anteriores y la gran mayoría son hombres, porque son los que, nos guste o no, pues han ido marcando el paso de la historia, pero ahora mismo yo me paro a pensar y me gusta mucho más la visión a lo mejor de escritoras de terror femenino que no escritores. Escritores también me gustan, ¿no? Pero sí que es muy fácil que te salgan nombres de mujeres que escriben terror y que escriben muy bien. Quizá no en castellano a lo mejor pues es más difícil porque aquí tenemos la costumbre de tratar mejor a la gente de fuera que a la gente que tenemos en casa, pero bueno, no sé, eso ya son cosas, me imagino que tenemos que ir modificando poquito a poco. Pues muchísimas gracias, David, otra vez por tu tiempo y por todas las recomendaciones que nos has dado aquí. La verdad es que son muy buenas opciones para gente que apenas estamos empezando a leer el género de terror, y más en los relatos que son pues muy cortos y muy fáciles de conseguir. Así que ya no hay excusas, ya tenemos por dónde empezar. Y de verdad, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros estos 2 episodios. Nada, a vosotros por haberme invitado aquí. Nada, para mí es como un sueño. O sea, es como os seguía desde que empezasteis casi y nada, es como conocer a esas personas. Además, nada, súper contento con el trato y genial. Y yo encantado de venir aquí a hablar de estas cosas que tanto nos gustan. O sea que fabuloso a vosotros, siempre. Así que ya lo saben, si quieren enterarse más acerca de este tema, de la literatura de terror en general, vayan a buscar los contenidos de David. En Instagram búsquenlo como El Mal No Descansa, y también su canal de YouTube, en donde tiene videos muy interesantes. Y una vez más, ya sé que ya lo dijo Bego 2 veces, pero David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que va, a vosotros, por todo, por la paciencia, y vaya chapa os he dado, ¿eh? Un abrazo enorme. Chao. Y bueno, les queremos recordar una vez más que vamos a estar haciendo durante 6 meses trivias en nuestra cuenta de Instagram. Entonces ahí vayan cada jueves a nuestras historias. Van a ver varias preguntas en donde van a poder ir acumulando puntos, y todo esto es para que cuando cumplamos 1 año de ¿Qué te pasa, calabaza?, les regalemos un kit de terror que va a traer muchas sorpresas que todavía no se las podemos decir porque no sabemos qué es. No es cierto. Y pues así que pónganse truchas, porque la verdad es que ese kit va a estar bien chingón y yo quisiera ganármelo, pero no puedo. por 2. Y pues también recuerden que a partir de esta semana ya les vamos a estar pidiendo historias de terror, paranormales, los adjetivos que les quieran poner en nuestras historias de Instagram. Así que si ustedes tienen alguna anécdota que la gente no les cree, compártanosla y las estaremos leyendo aquí en el podcast. Y les recordamos que por favor nos ayuden a crecer en YouTube, en especial porque pues necesitamos empezar a monetizar, por favor. Porque Spotify no paga. Exactamente, y estamos muy bajos en YouTube, la verdad. Así que si nos pueden ayudar a suscribirse, a picarle a la campanita para que les avise YouTube cada vez que publicamos un nuevo video. Y también pues les traemos contenido nuevo en YouTube este año un poquito más adelante. Así que pues sí, va a valer la pena que se suscriban. Y continuando con los anuncios parroquiales, vamos a tener, no me acuerdo si lo mencioné la semana pasada, pero vamos a tener un concurso de dibujo próximamente. Así que también esténse muy al pendiente de eso, porque van a poder ganar grandes premios.
Eso fue todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con un tema diferente. Gracias. Los queremos. Adiós. Bye. Milky Wave Media.